Kim Garam es miembro del grupo Le Sserafim, que debutó recientemente el pasado 2 de mayo. El grupo debutó con muchísimo éxito, batiendo récords de venta. Pero desde antes del debut, la integrante Kim Garam había sido objeto de acusaciones por supuesta violencia escolar. En su momento, su agencia lo había rechazado categóricamente y quedó ahí. Pero ahora el tema se tensó, ya que intervinieron abogados con fuertes declaraciones y Hive con Source Music también hablaron dando muchos detalles. Lo cierto es que Kim Garam, a menos de 20 días de su debut, va a suspender temporalmente sus actividades del grupo y Le Sserafim por un tiempo funcionará con 5 integrantes. Ahora te cuento las voces de todas las partes. Kim Garam tiene 16 años. Cuando se conoció su nombre como miembro de Le Sserafim, circularon en redes algunas acusaciones en su contra por supuesto acoso escolar. Su agencia Source Music y su compañía madre Hive habían negado esas acusaciones y más bien habían dicho que se trataba de una calumnia y que en realidad Garam había sido la víctima. También habían anticipado que tomarían acciones legales contra todo el que difundiera información falsa. Y el tema quedó ahí. Luego circuló en redes un supuesto certificado o informe de un comité contra la violencia escolar que sería como una instancia de revisión de un caso de violencia en la escuela. Y estos comités dan informes o veredictos en donde imponen obligaciones hacia los victimarios, como por ejemplo trabajo extracurricular o tomar algún tipo de capacitación. En ese informe se veía un nombre, Kim Garam, como supuesta victimaria. Hola, soy Jenny, te doy la bienvenida a Jenny Channel y te invito cordialmente a que puedas seguirme suscribiéndote, ¿sí? Con la campanita del canal, así no te pierdes de nada. Las agencias siguieron manteniendo sus posturas iniciales y Le Sserafim debutó con mucho éxito y numerosas actividades programadas. Y recientemente apareció un comunicado de un estudio de abogados representando a una ex compañera de Garam, que afirma haber sido la víctima. Con la intervención de letrados, el caso cobró otro tono y tensión. Y Source comunicó primeramente que suspendía la participación de Le Sserafim en Music Bank, previsto para hoy, y también un fan meeting virtual. Vamos a ser muy cuidadosos con la información porque hay menores involucradas. Y veremos los argumentos de ambas partes. Primero les transmito lo que dice el comunicado de este estudio de abogados que publicó un escrito bastante largo, así que se nos dificulta traducir literalmente todo, pero haré un resumen de los puntos más importantes. Dicen dar su postura en base a declaraciones de su clienta, del informe del Comité Escolar contra la Violencia y cartas que le habría escrito, según ellos, Kim Garam hacia su clienta, a la que vamos a llamarla Yu como nombre ficticio. Primer punto, sobre la autenticidad cuestionada de ese informe, ¿sí? Del Comité contra la Violencia Escolar que anduvo circulando en redes, dicen que es igual al que ellos recibieron. En otras palabras, estarían apoyando la idea de que esa captura es real. Segundo punto, hablan un poco de los hechos. Dicen que Yu había sido víctima de acoso por parte de Garam y sus amigos desde fines de abril de 2018 hasta principios de mayo de 2018. Comentan que por la presión se mudó a otra escuela. Afirman que el 4 de junio de 2018 se instauró este comité contra la violencia escolar y que Kim Garam habría sido citada en calidad de victimaria. Y dice que se resolvió a que ella recibirá una capacitación especial de 6 horas y también sus padres. Se decidió también que la víctima recibiera atención psicológica. Cuando en abril de 2022 se enteró que Garam iba a debutar en Le Sserafim, relata que a Yu le generó un gran estrés y que sus amigos se comunicaron para solidarizarse con ella. Luego aparecieron las primeras acusaciones sobre Garam en las redes y si bien fueron anónimas, muchos empezaron a arrojar el nombre de su clienta Yu como la supuesta denunciante. Según los abogados, era conocido que su clienta había sido víctima y es por eso que aparecía su nombre en las redes sociales. Entonces afirma que Yu comenzó a recibir hate por parte de fans de Le Sserafim y hasta amenazas. Comenta que ella está actualmente en gran estado de angustia con ataques de pánico. Tercer punto, le responde a Hive. Recordemos que Hive había dicho que las acusaciones eran tergiversaciones maliciosas y que en realidad Kim Garam era la víctima. Bueno,
Comentan los abogados que este comunicado de Hybe acrecentó el odio de los fans de Garam hacia Yu, lo que la ha llevado a tener pensamientos drásticos, diciendo que solo su muerte va a poner fin a todo esto. Y de hecho afirma que su clienta ha tenido un intento suicida y que en este momento está en una pausa escolar junto a su madre, que la monitorea todo el día. También han iniciado acciones legales contra internautas que difundieron el nombre de su clienta. A Hybe dice haber enviado la siguiente información: un relato detallado de su clienta a Yu con respecto al supuesto acoso sufrido, una petición de su clienta y el informe de la resolución de ese comité contra violencia escolar. Afirma que su clienta no pide ninguna remuneración económica, sino un pedido de disculpas. Además, solicitan la rectificación de los comunicados por parte de la agencia. Piden que no den comunicados basados solo de declaraciones de amigos de Kim Garam. Finaliza diciendo que aún no han iniciado formalmente acciones contra Hybe porque no desean revictimizar a Yu, pero advierten que en caso de que Hybe y Source sigan con su postura, van a divulgar toda la información que complicaría a Kim Garam. Mencionan el informe completo de este comité contra violencia escolar, relato detallado de los hechos y también mensajes agresivas que habría recibido su clienta por parte de Kim Garam. Fin del comunicado. La verdad, un tono muy fuerte, ¿verdad? Y claro, viene de los abogados de una de las partes. A las horas hablaron Hybe y Source Music. También el comunicado es muy extenso, así que haré un resumen. Primero piden disculpas a los fans por ocasionar esta preocupación. Cuentan que no habían dado un comunicado detallado hasta ahora para proteger la identidad y la información personal de los involucrados, que son menores de edad. Pero finalmente decidieron dar su versión porque se están esparciendo muchas afirmaciones distorsionadas y se escucha solo un lado de la campana. Dan una respuesta con respecto a ese informe del Comité contra Violencia Escolar. Cuentan que en realidad fue Yu la que sacó una foto de una compañera en ropa interior y la publicó en la red de otra compañera. Ante este hecho, Kim Garam y otras 5 amigas la confrontaron a Yu, pero sin ningún tipo de violencia física. Sí admiten que hubo enojo e insultos. Dice que Yu reconoció el error, pero no tuvo ninguna pena. Más bien, acusó a quienes la habían confrontado como acosadoras y pidió la intervención del Comité contra Violencia Escolar. Y ella se fue a otra escuela voluntariamente antes de que finalice la evaluación de ese comité. Y es por ello que Kim Garam y una compañera más fueron sancionadas como victimarias por ese comité. Relata más detalles de la relación entre Yu y Garam. Fueron amigas en marzo y abril de 2018 y en primer año de la secundaria habían discutido durante 3 horas porque Yu había hablado mal de Kim Garam y sus amigas, pero después hicieron las paces. Luego Yu le dijo esto a un amigo y empezó a amenazar a Kim Garam de hacerle daño afuera del colegio. Entonces Kim Garam cortó relaciones con Yu. Sigue comentando el comunicado. Que Yu se fue a una escuela de la provincia por 1 o 2 meses y luego volvió a otra escuela que está al lado de la que asistía Kim Garam. Dicen que hay muchos testigos que pueden dar fe de estos hechos. Luego destaca que Kim Garam fue víctima también de violencia escolar. Cuando pasó el incidente del comité, ella quedó afectada por rumores maliciosos, como que le pegó a una compañera con una maceta o que fue expulsada de otra escuela, a tal punto que tuvo que intervenir un docente y Kim Garam recibió las disculpas de quienes habían esparcido ese rumor. También comentan que la obligaban a entrar a una sala de chat grupal en donde le hacían bromas y la insultaban. Y si salía de ese grupo o no leía los mensajes, la molestaban. No solo la acosaban estudiantes de su escuela, sino también de otra. Fue tal el sufrimiento que Garam pidió ayuda a un docente. Después, el comunicado se encarga de rechazar a cada una de las acusaciones que andaban circulando en redes. Primera acusación, que decía que Kim Garam fue obligada a cambiar de colegio por algún problema. Dice que eso nunca ocurrió. Sí, se cambió de escuela debido a mudanza por trabajo de su papá y actualmente está en la escuela secundaria en Seúl, pero nunca tuvo que cambiarse de colegio por alguna sanción. Segundo rumor, que decía que ella le había pegado a una compañera con una maceta o con un ladrillo. Afirman que eso es falso, que hasta recibió disculpas de quienes esparcieron ese rumor. Tercer rumor, que indicaba que ella había sido llevada a la escuela por la policía, que solía pelearse con otros. Bueno, afirman que todo esto es falso.
cuarto rumor que indicaba que Kim Garam fumaba y tomaba en primer año de secundaria. Fue tal la presión de estos rumores que ella decidió hacerse una prueba de nicotina con sus padres y le entregó el resultado al maestro para desmentir todos esos rumores. Quinto punto, que Kim Garam nunca habló mal de otro artista. Esto también afirman que es falso. Sexto punto, hubo rumores de que ella iba a debutar en otro grupo, en otra agencia, pero que por su conducta había sido eliminada. Bueno, comentan que esto es falso también. Afirman que así como habían anticipado que responderían legalmente sin posibilidad de conciliación, ya lo están haciendo con varias personas. Finalmente anuncian que Kim Garam está afectada por todo este escándalo, por lo que se tomará un tiempo para recuperarse emocionalmente. De modo que suspenderá por un breve periodo sus actividades en el grupo y LE SSERAFIM cumplirá su agenda con 5 miembros. También dicen que Garam está reflexionando en su accionar del pasado, en donde se vio envuelta en discusiones inmaduras. Bueno, estas son las voces de ambas partes por ahora. Están surgiendo las primeras reacciones, voces que apoyan a una o la otra parte y especulaciones. Vamos a ser cautelosos y esperar cómo sigue esto. Por ejemplo, muchos se preguntan si habrá una contrarrespuesta de los abogados de IU. Chingus, por supuesto, te voy a mantener al tanto aquí o en mis otras redes sociales. Gracias por estar del otro lado. Cuídate, que eres súper valioso o valiosa. 사랑해요. 다시 만나요.